Cordial saludo. En esta ocasión tenemos un debate acerca de los sistemas políticos. Existen, como es bien sabido, sistema presidencial, parlamentario o semipresidencial. La pregunta orientadora en esta ocasión sería: ¿cuál de estos sistemas enfrenta mejor las crisis contemporáneas? Por ejemplo, las sanitarias, las que tienen que ver con el COVID-19 hace 5 años, las crisis políticas, económicas o institucionales, etcétera, etcétera. Primero que todo, cabe destacar y cabe definir en mi postura defendiendo el sistema presidencial. ¿Qué es un sistema presidencial? El sistema presidencial, por ejemplo, adoptado en Colombia, donde se elige por votación popular a una persona, a un ciudadano, que va a cumplir la figura de presidente según lo estipulado en la Constitución, el tiempo que le estipule, porque no todas las constituciones de los países son iguales. En algunos dura 4 años, en algunos un poco más o un poco menos. En el caso de Colombia son 4 años y se elige a través del voto popular. En el sistema presidencialista existe unas características muy poderosas, como por ejemplo la separación de poderes. Tenemos, por ejemplo, que existe el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Estos, en alguna ocasión, estos entes pueden vigilar al presidente. Por ejemplo, el ejecutivo está en cabeza del presidente y sus ministros, el cual también el presidente, una vez que es elegido y que vaya a tomar el poder, puede elegir a su gabinete presidencial o a sus ministros que van a representar al gobierno. Este es el poder ejecutivo. Pero como existe la separación de poderes, está el legislativo y el judicial. El legislativo está compuesto por el Congreso, que a su vez también puede ejercer control político sobre el gobierno como tal. Por ejemplo, existe la moción de censura sobre alguno de los ministros que haya nombrado el presidente, sobre alguna actuación que esté por fuera del marco de la ley de los derechos humanos. Entonces el Congreso puede hacer control político acerca de esto o de algunas de las actuaciones del presidente en materia de decretos. También ellos pueden llamar al presidente para que explique o dé sus explicaciones acerca de algo. Por ejemplo, el judicial, que es manejado por las altas cortes, en el caso de Colombia, Corte Constitucional, Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, entre otros tribunales. Entonces, ellos también pueden ejercer control judicial sobre el presidente. Por ejemplo, no digamos a destituirlo como tal, pero sí, por ejemplo, si el presidente saca una norma, una ley o es aprobada, las altas cortes, o en este caso la Corte Constitucional, puede decir: ¿sabe? Esto no entra dentro de la Constitución y no puede pasar ese filtro. Ellos sencillamente dicen que no bajo una sentencia y allí el presidente está, digamos, supeditado a lo que diga la Corte como tal. Bien, existe un autor muy característico según Dieter Nolen. Él habla sobre el presidencialismo versus parlamentarismo, dos enfoques contrapuestos, y saca algunas diferencias. Por ejemplo, él define que el presidencialismo es legitimidad dual, pues el pueblo elige el presidente y elige también el Congreso. En el parlamentarismo es legitimidad única, es un poder concentrado en el Parlamento. ¿Qué relación hay entre el Ejecutivo y el Legislativo? El presidencialismo tiene una relación, puede ser competitiva o conflictiva. ¿Sí? Hay un riesgo allí, porque en la separación de poderes puede haber una discusión acerca del discurso o acerca de algunas posiciones políticas que bien se han visto mucho en Latinoamérica. En el parlamentarismo, según Nolen, la relación es interdependiente. Buscan cooperar y sobrevivir políticamente, es decir, buscan otras maneras de solucionar las crisis. Para Nolen, ambos pueden fallar, pero también ambos pueden funcionar. En mi caso, yo me postura que defiendo el poder presidencialista o este sistema de gobierno que se aplica en mi país. Creo firmemente que hay una democracia representativa, porque aquí existe la separación de poderes, a pesar de tantas discusiones que se presentan a diario, de pronto por el tema del bipartidismo o multipartidismo, por llamarlo así.
existe esa democracia donde se puede expresar lo que se piensa a través de partidos políticos, de la participación ciudadana. Existen muchos mecanismos. Yo creo que Colombia está muy bien en esa línea de democracia. Pero aquí, por ejemplo, el presidente no gobierna solo, está vigilado por el Congreso, está vigilado por las altas cortes, por organismos de control que son muy importantes y que son independientes de los otros, que son independientes de los poderes que existen, por ejemplo, del poder ejecutivo, y que son independientes del poder legislativo. Por ejemplo, tenemos la Procuraduría, la Contraloría, que son entes de control, y que ellos a su vez pueden investigar a las personas que se encargan de gobernar. Entonces, eso es muy importante porque aquí no se manda solo el presidente, también hay medios, está la ciudadanía, los medios de comunicación hacen presión social a través de sus notas. Entonces, es una manera también de estar informado porque existe la libertad de prensa. Entonces, creo que firmemente que este sistema presidencialista es ideal para que se siga operando o se siga abonando para que muchos países en América Latina lo tengan presente. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenos días. Siguiendo con la línea y la discusión que tenemos en este foro, en esta mesa de debates, sobre la pregunta orientadora: ¿qué sistema político enfrenta mejor las crisis contemporáneas, las crisis sanitarias, las crisis políticas, económicas o institucionales, si el sistema presidencial, el parlamentario, o en el caso del que yo voy a hablar, que es el semipresidencial? En primer lugar, pues, empezaría definiendo qué es un sistema semipresidencial. Bueno, un sistema semipresidencial es una forma de gobierno que combina elementos del sistema presidencialista y del sistema parlamentario. Surge para equilibrar la estabilidad y la legitimidad del presidencialismo con la flexibilidad y control político del parlamentarismo. El modelo clásico es definido por un autor que se llama Maurice Duverger, quien lo describe como un sistema donde existe un presidente de la república, existe un primer ministro y conviven ambos poderes ejecutivos, así de sencillo. Es muy importante y me parece emocionante estudiar este sistema de gobierno, que lo podríamos implementar aquí en América Latina. Continuando con lo que venía diciendo, bueno, ¿qué es el presidente? En el sistema semipresidencial, ¿quién lo elige? Bueno, el presidente es elegido por voto popular también. Suele encargarse de política exterior, de la defensa, y también a su vez nombra al primer ministro. ¿El primer ministro qué hace? Bueno, dirige con el presidente el gobierno, son responsables políticamente ante el parlamento, pueden ser removidos mediante moción de censura. Ahora, ¿qué es el parlamento? El parlamento, bueno, como ya lo dije, es como el tipo congreso aquí en Colombia, elige o aprueba al primer ministro, controla políticamente al gobierno, aprueba leyes y presupuestos. Un ejemplo de estos países, por ejemplo, actual es Francia, Portugal, Rumania y Polonia. ¿Qué ventajas tiene este sistema? Que hay un poquito de todo, es interesante. Que hay equilibrio de poderes entre presidente y parlamento, no viven peleando. Esto suele pasar en estos países desarrollados, que uno no ve esa pelea entre las altas cortes, entre el Congreso o el Parlamento, entre lo que dice este juez de esta corte, pero que la otra corte dijo esta cosa, pero que el Congreso... Esto no pasa en eso, ahí tratan de ser muy diplomáticos. Hay equilibrio de poderes, como le dije, flexibilidad política para cambiar gobiernos sin crisis institucionales, sin generar un caos en el país. Esto es muy importante. Hay mayor estabilidad, inclusive en el presidencialismo, mayor control político, hay una capacidad para manejar las crisis con más adaptabilidad. Países con sistemas semipresidenciales actuales, como les dije, está Francia, Portugal, Rumanía, Lituania, Finlandia. Y bueno, estos países han demostrado pues tener una estabilidad institucional. Bueno, continuando con lo que venía explicando, sí, claro, no hay sistemas perfectos. El semipresidencialismo, al igual que el parlamentarismo, igual que el presidencialismo, tiene algunas crisis. Pues, existe crisis de gobierno, conflicto entre el primer ministro y la mayoría parlamentaria. Hay crisis políticas, pérdida de apoyo, polarización, hay fragmentación. Como lo dije, no hay sistemas políticos perfectos. Crisis en el de liderazgo dual, o podemos, como decimos aquí en Colombia, choques de trenes entre el primer ministro y el presidente, o conflictos de intereses. Pero bueno, hay algo particular que sucede en este tipo de regímenes semipresidencialistas, y es que hay una capacidad para reemplazar al primer ministro sin colapsar el régimen. Es decir, puede continuar el país con su economía, como todo como normal, y se hace el cambio y, por decirlo de alguna manera coloquialmente, no pasa nada. Se puede cambiar todo el gabinete, el parlamento puede aprobar una moción de censura, o el primer ministro puede renunciar, el presidente puede aceptar o pedir una reorganización
del gobierno. Esto permite ajustar al sistema sin caer en crisis terminales, algo difícil en sistemas presidencialistas donde el presidente está fijado por periodos. Eso es muy complicado ahí. Para mí este es un sistema bastante provechoso para que lo estudiemos, y hago la invitación a mis compañeros para que lo investiguemos desde la academia, y es muy importante hacer la invitación. Ojalá se pudiera hacer un tipo de hacer una mezcla y que entre todos podamos construir en Colombia un mejor país, aprovechando esta política comparada de cómo han enfrentado estos países, digamos, es importante invitar a la academia también a hacer una profunda investigación de estos países, cómo han enfrentado esas crisis económicas, sociales en el pasado, este sistema de gobierno semipresidencialista, y cómo han salido adelante sin de pronto caer en el caos de gobernabilidad, por ejemplo, que existe ahorita en Colombia, una pugna, una lucha, un discurso bastante salido de tono, donde se perjudica la moral de los contrincantes, donde se lastima, donde se censura la prensa. Y bueno, estos choques suele pasar mucho en los sistemas presidencialistas y en los sistemas parlamentarios. Por eso para mí mi posición es defender el sistema semipresidencial, porque hay un poco de allá, un poco de acá, y al final todo ese mix arma un paquete en donde puede brindarse una estabilidad para un país. Muchas gracias.